La música es el único arte que actualmente podemos disfrutar en cualquier momento y al mismo tiempo que hacemos otras cosas. La música popular es una gran parte de la industria del espectáculo. Pero fíjate que el hombre ya adoraba la música cuando todavía no había ni espectáculo ni la podías disfrutar en cualquier momento. Es uno de los grandes saltos conceptuales de la historia. A mí me parece precisamente la posibilidad de oír música en cualquier momento, porque antes la oías una vez a la semana en la iglesia o cuando pasaba un juglar por allí o en la feria del pueblo, pero de ahí en fuera la música, como no cantaras tú, ibas jodido. Y entonces la adoración al músico y la pasión por la música, creo que tiene otras explicaciones, porque mira, entre las muchas definiciones del ser humano, si leíamos la semana pasada a Isabel Freire diciendo que era el animal que hace jardines, y a mí me parece precioso, porque efectivamente somos el único animal, al parecer, que hace jardines, con el objeto de hacer jardines por su belleza, como los jardines de la Alhambra. Pero somos el único animal que hace música por la belleza de la música misma. Es decir, detectamos como musical lo que hacen otros animales, como las aves, o como los delfines, o las ballenas, pero somos el único animal que hace música por el placer enorme de la música. Yo creo que es uno de los grandes misterios del ser humano.